y le dicen la misma cosa. Y llegó hasta los oídos del rey Esaú, que había una persona que estaba preguntando qué harían con el que venciera ese gigante. Y Saúl seguida dijo: este es el hombre que yo estoy esperando. Traigan a esa persona acá. Miren, el único que se interesó en la batalla, en hacerle frente a Goliat. Y cuando le traen al que estaba interesado en hacerle frente, y el rey lo ve, dice: pero si es un muchachito, es un niño, es un jovencito. Y el rey le pregunta y hablan, y entonces le dice David: ese hombre ha estado provocando a los ejércitos del Dios de Israel. Ese incircunciso, yo iré y pelearé contra él y lo voy a vencer. El rey lo mira y dice: este muchachito es valiente. Dicen en algunos lugares, tiene agallas, pero es muy tierno, es un jovencito y ni siquiera ha estado en el ejército. Más bien es un pastor de ovejas, o sea, es un muchacho del campo, es un campesino, pero es valiente. Vamos a ver entonces qué vamos a hacer. Ven acá. Le coloca la vestidura de militar, todas esas cosas, armaduras, el casco de metal también, y todas esas cosas que usaban, y le da el escudo y todo, y la espada, y le dice: ahora camina. Y cuando trata de caminar, no podía caminar y se quitó todo. Yo nunca he practicado esto, yo no sé usar estas cosas, pero yo voy a pelear contra el gigante. Y le dice Saúl: ve, hijo mío, y que Dios sea contigo. En las manos de David quedó el futuro de Israel. Porque el reto era que envíen un hombre que pelee conmigo, decía Goliat. Y si él me vence, nosotros seremos siervos de ustedes. Pero si yo lo venzo, como tenía todas las ventajas, así cualquiera hace ofertas. Pero si yo lo venzo, ustedes todos serán siervos de los filisteos, siervos del pueblo filisteo. Y los filisteos pues estaban muy tranquilos, decían: bueno, aquí no hay que trabajar mucho, aquí no vamos a sudar ni vamos a estar peleando, no vamos a derramar sangre, solamente la de uno, la del hebreo, que manden a pelear contra Goliat, nada más. Este va a ser un negocio redondo para los filisteos. Y cuando David recibe el permiso del rey Saúl para enfrentar el reto, la responsabilidad de todo el pueblo hebreo estaba sobre los hombros de David. Pero ese era el hombre ungido por Dios, conforme al corazón de Dios, para rey de Israel. Amén. Y ahí Dios va a comenzar a engrandecer a David, aunque era un jovencito, digamos de unos 17 años. Y David le había dicho al rey: yo iré y lo venceré. Venceré a este incircunciso, así como yo he luchado con osos y con leones que se llevaron alguna ovejita mía y los perseguí, le quité de su boca la ovejita y se levantaba en contra mía, en contra de mí,
yo los mataba. Así es que había sido entrenado para proteger las ovejas. Y ahora tenía que proteger las ovejas de Dios, el pueblo hebreo, de un animal tan grande como Goliat, un descendiente de la serpiente, un descendiente de Caín. Y ahora David va muy confiado, pues estaba ungido por Dios. Va al río, toma 5 piedras, o alguien le dijo que Goliat tenía 4 hermanos más, por lo tanto son 5, una piedra para cada gigante, y también el número 5 es número de gracia. Y ahora toma 5 piedras lisas del arroyo y sale al encuentro de Goliat. 5 piedras, lo cual nos habla también de los 5 ministerios que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. O sea que va bien equipado en la representación que lleva en esas 5 piedras. Y va con el Espíritu de Dios. Toma las piedras, las coloca en el saco donde echaba las piedras, pues él usaba sus piedras y su honda en el campo para cuando llegaban osos o leones, con esa honda, colocando una piedra en ella, en su honda, tiraba esas piedras e iban directamente al lugar que él quería. Y ahora todo lo que había practicado, todo el entrenamiento que había obtenido allá en el campo, ahora lo iba a usar ungido por Dios también. Ungido por Dios, iba a usar todo aquello que él sabía, porque Dios usa todo lo que una persona rinde a Dios. Y ahora vean ustedes, David no podía rendir a Dios un escudo, una armadura, una espada y todo ese equipo de un militar, porque David no tenía nada de eso y no había practicado esas cosas. Pero ahora podía rendir a Dios una honda con 5 piedras. Esto es lo que tengo, Señor. Y voy en tu nombre a enfrentar el reto de este tiempo en favor del pueblo hebreo. Y cuando va, también llevaba su cayado, porque era pastor de ovejas. Y cuando está listo y va caminando y ve a Goliat que sale a hacer el reto, en ese momento David camina hacia el frente aceptando el reto. Y cuando Goliat ve a ese jovencito que se presenta con su cayado, con un palo y con un bolso de piedras y una honda, Goliat lo menospreció y le dijo que si Goliat era un perro que había salido con palo y piedra para darle con un palo y tirarle piedras, se ofendió. Se ofendió porque le enviaron no un guerrero, sino un muchachito, un joven, un pastor de ovejas, con un palo, que es el cayado, y con un bolsito de piedras y una honda. Menospreció a David. Pero no sabía que el Espíritu de Dios estaba en David. Y no es con ejércitos, ni es con fuerza, allí fue demostrado eso, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Y el Espíritu de Dios dónde estaba?
en David, en ese joven que no tenía un buen equipo, pero tenía el Espíritu de Dios en él y rindió a Dios lo que tenía: la honda, las piedras y el cayado. El cayado representa la palabra. Y ahora Goliat menosprecia a David y le dice: ven. Lo maldijo en nombre de sus dioses y le dice: ven que te voy a enganchar en la punta de mi lanza y te voy a colocar en alto sobre la copa de aquel árbol o lo que sea, para que las aves te coman, para que seas comida de las aves. Lo iba a matar con su lanza y luego lo iba a colocar sobre un árbol para que las aves se lo comieran. Y lo maldijo por el nombre de los dioses filisteos. Pero ahora David viene caminando y le dice: tú vienes a mí con lanza, con espada, con escudero y con todo, en nombre de tus dioses. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, al cual tú has provocado. Yo te mataré y cortaré tu cabeza. En ese momento Goliat podía reírse, porque miraba, no tenía una espada, y le está diciendo que va a cortar su cabeza y que lo va a matar. Lo que tiene es una honda con 5 piedras y un cayado. Eso parecía ser una burla que David le estaba haciendo a Goliat, pero no, David estaba hablando en serio. Y David estaba hablando en fe, porque le había sido revelado, y fe es revelación, de que él sería el rey de Israel. Y si iba a ser el rey, pues no iba a morir. Así es que se enfrentó al reto, sabiendo que todo iba a obrar para bien, que Dios lo iba a engrandecer, que iba a obtener la victoria, como la había obtenido contra los osos y contra los leones también. Él iba seguro. Él dijo que así como había hecho con los osos y leones, iba a hacer con Goliat. Así es que él sabía lo que iba a hacer. Y ahora, ¿por qué está diciendo que lo va a matar y va a cortar su cabeza? Porque está viendo también la espada de Goliat. Con esa espada es que le iba a cortar la cabeza. Y eso estaba bien, para que no fuera alguien del ejército de los filisteos a echarle agua y a tratar de revivir a Goliat. Y ahora David está pensando bien lo que va a hacer. Está siendo inspirado para que lo haga en esa forma. Y caminó Goliat hacia adelante. De seguro pensó: este muchachito va a caminar para atrás como caminaron todos los otros. Y cuando ve que David camina también hacia adelante, se sorprende. Este muchachito no tiene cuerpo, pero tiene agallas, tiene valentía. Y camina Goliat hacia adelante para la batalla, lo cual parecía un abuso. Pero Goliat no sabía que David era más grande que Goliat. Goliat no sabía eso. Los hermanos de Goliat tampoco lo sabían. Los filisteos no lo sabían, y tampoco el pueblo hebreo lo sabía. Ni Saúl lo sabía. Allí estaba uno más grande que Goliat. Estaba el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, velado en carne humana, en un velo de carne pequeño, pero el grande siempre es Dios. El poderoso en batalla. Y allí era una batalla de Dios, siendo llevada a cabo en favor del pueblo hebreo a través de un velo de carne pequeño y sencillo, un pastor de ovejas. Y David
avanzó, tomó su honda, tomó una piedra, la colocó en su honda, le dio vuelta a su honda y lanzó la piedra directamente al lugar que él vio que no tenía protección. Dio en la misma frente entre los dos ojos, donde no tenía protección, tenía ese espacio abierto, ahí, sin protección de la armadura y del casco que usaban, ahí había un espacio que no tenía protección, y David, siendo un buen tirador de piedra con la honda y ungido con el Espíritu de Dios, esa piedra iba a una velocidad más rápida que la bala que sale de un cañón. Iba con una potencia que se metió en la frente entre los dos ojos de Goliat. Dice que se metió dentro. O sea que le abrió ahí la cabeza. O sea, abrió la cabeza de Goliat por la frente. Y cuando una persona tiene un golpe, que el cráneo se abre, tiene convulsiones y todas estas cosas, y Goliat cayó. Cayó Goliat solamente con una piedrecita. David corrió, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto por un muchachito, salieron huyendo. Y los hebreos, el ejército de Israel, con Saúl, persiguieron a los filisteos y los derrotaron. Ahora vean cómo Dios dio la victoria al pueblo hebreo por medio de un jovencito, pero ungido con el Espíritu de Dios, con la unción de rey para ser el rey de Israel. Pero todavía no estaba como rey, pero ya tenía la unción, porque tiene que recibir la unción antes de comenzar a ser el rey de Israel. Tuvo grandes luchas para sentarse en el trono, pero ya estaba ungido. Y en todo obtendría la victoria. Todo obraría para bien porque ya estaba ungido. Había sido ungido por el sacerdote, por el profeta Samuel, con el aceite de la unción en orden divina o por la orden divina, como así Dios se lo ordenó a Samuel. Y por cuanto el aceite representa el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo sobre David. Así es que estaba ungido, no solamente con el símbolo del Espíritu Santo, con el aceite, sino también con el Espíritu Santo. Así es que esa unción no lo iba a dejar nunca durante todos los días de su vida. Y ahora David, aunque tenía que pasar por diferentes dificultades, iba siempre a obtener la victoria y al fin se iba a sentar en el trono de Israel. Saúl después se puso celoso con David, porque cuando regresaron a la ciudad, a Jerusalén, las mujeres estaban cantando: Saúl mató a los miles. Y Saúl estaba muy contento, porque un rey matar miles, eso es mucho. Casi siempre un rey se esconde y deja que los otros peleen. Y ahora Saúl está muy contento. Quizás decía: yo no maté ni 5, pero están contando aquí que maté miles. Así es que... Y después la otra estrofa decía: y David los 10,000. Anda, si lo que David mató fue 1, y ahora están diciendo que mató 10,000.
Pero ese uno representaba todo el ejército de los filisteos. Y si ese uno vencía a David, todo el ejército de Israel automáticamente quedaba vencido, porque iban a ser siervos de los filisteos. Así es que quizás 10,000 fue poco, porque dice allí que el ejército y los carros de los filisteos eran muchos, o sea, más de 10,000. Vamos a ver, o vamos a dejar eso quietecito ahí para otra ocasión, ya se nos está acabando el tiempo. Ahora, todos los soldados del ejército de los filisteos estaban representados en uno solo, en Goliat. Ahí estaba la confianza de ellos. Y en David estaba representado el ejército de Israel con el rey Saúl. Aunque ellos quizás no confiaban mucho, pero era el único que se había prestado para enfrentar ese reto. Pero Saúl como que confió bastante en David para permitirle ir en representación del ejército de Israel. Por eso lo vio hablando en forma positiva, diciendo que Dios le iba a dar la victoria, y así como había vencido al león y también al oso, iba a vencer a Goliat. Y lo único que Saúl tenía para obtener la victoria era tener confianza en Dios. Porque confianza en su ejército, con un ejército contrario mayor, y confianza en uno del pueblo hebreo, un militar que se levantara para pelear con Goliat, tampoco. Ni en él mismo tenía confianza Saúl, porque sabía que era imposible vencer a un gigante como ese. Solamente que Dios estuviera en el asunto. Y él vio que en David Dios estaba. Así es que le confió esa misión, ese reto. David fue y obtuvo la victoria. Y ahora, yo creo que al decir Saúl venció los 1,000, le pusieron demasiado. Y decir David los 10,000, le pusieron muy pocos a David. ¿Debió de Saúl decir? No. Coloquen, le voy a decir cuántos yo vencí. Y ahora coloquen lo que yo vencí. Y ahora vamos a ver cuántos soldados tenían los filisteos. Más o menos tendrían 30,000 soldados o más. No digan 10,000. Digan 30,000 o 100,000. Que si le ponen 100,000 o si le ponen 1,000,000, está bien. Y todavía es poco. Porque al hombre que venció, ningún otro hombre lo podía vencer. Solamente Dios, a través de David, fue el que venció a ese gigante. Y si algo mal está dicho en ese cántico, David venció a los 10,000, lo único mal que podría yo encontrar en él, en ese dicho, es que en vez de decir de David venció los 10,000, lo correcto sería: y Jehová, el Dios de los ejércitos, a través de David venció los 1,000, los 10,000 o los 100,000 que allí estaban representados en Goliat. Pero se llenó de celo. Él dijo, ahora dice que yo vencí los 1,000 y David los 10,000. Solamente falta que le den el trono también. O sea que ya se puso celoso, él dijo en su corazón, ya Dios
dijo por medio del profeta Samuel que había rechazado a Esaú y que se había buscado otro, el cual era conforme al corazón de Dios. Cuidado, cuidado si este muchachito viene a ser ese conforme al corazón de Dios que tomará el reino. Y comenzó a sentir celo, a tener temor de que David se sentara en el trono y fuera Esaú quitado del trono. Ese era el celo que tenía Saúl. Y miren, lo que sospechaba estaba correcto, pero debió de decir: David, yo sé que Dios te ha escogido y esta demostración que tú has hecho ha sido por el Espíritu de Dios que está en ti. Reconozco que tú eres el ungido de Dios para ocupar el trono como rey de Israel. Desde ahora te proclamo rey y me coloco como tu ayudante. Hubiera sido muy bonita esa posición de Saúl. Yo estaré como tu ayudante. Tú eres joven, así es que necesito una persona mayor que te ayude. Así es que yo te nombro a ti rey, nómbrame a mí ayudante. Tu ayudante, tu consejero. Eso hubiera agradado a Dios y hubiera servido para aplacar el juicio divino sobre Saúl y sobre su descendencia. Pero miren, Jonatán tuvo más visión. Le dio su capa a David, le dio su espada, hicieron una buena amistad, tuvieron ese compañerismo y amor que Dios había depositado en sus corazones para el uno para con el otro, y ellos hicieron un pacto. ¿Para qué? David, porque Jonatán reconoció que David era el ungido de Dios para ser rey sobre el pueblo hebreo. Y se lo dijo. Y le dije: cuando tú estés como rey, no destruyas mi descendencia. Porque la costumbre de los reyes era destruir toda la descendencia del rey que habían derrotado. Y ahora David amaba mucho a Jonatán e hizo ese pacto, y por eso es que de la descendencia de Jonatán, David tuvo cuidado, la protegió todos los días de su vida, y le pidió también a Salomón que recordara eso, de ese pacto que había hecho David con Jonatán. Ahora miren cómo Jonatán agradó en esa parte a Dios y a David. Pero Saúl, por el celo de no perder el trono, se levantó en contra de David. Pero miren, David no quería hacerle daño a Saúl. En muchas ocasiones Dios lo colocó en sus manos para que David hiciera lo que quisiera hacer, y David tuvo misericordia de Saúl en muchas ocasiones. Y siempre Saúl decía: hijo mío, tú eres más justo que yo. Pero después volvía a levantarse en contra de David. Y por eso David sufrió mucho y tuvo que huir y vivir en medio de los filisteos, a los cuales le había matado el gigante. Tuvo hasta que hacerse loco por allá. Y como los locos, babeándose todito y escribiendo en las paredes, lo cual no está correcto, porque eso solamente lo hace un loco. Y ahora escribí en las paredes, como hay algunos países que escriben en las paredes, dañando las paredes de edificios, de verjas y de lugares públicos y privados. Escriben un montón de cosas, muchas personas, cosas que no han sido ordenadas ni por el municipio ni por el gobierno para escribirlas, ni son anuncios ni cosas constructivas para las personas. Y así hacía David.
Y entonces le tomaron a David preso y se lo llevaron al rey. Y le dicen, mira, hemos encontrado a este escribiendo ahí por las paredes y babiándose todito. Y este es el que mató a Goliat. Y el rey lo mira y ahí se hace quizás más loco todavía David. Y el rey se molestó y le dice, no tenemos suficientes locos aquí, que me traigan otro más. Saquen este loco fuera de aquí. Y de seguro David en su corazón decía, esto era lo que yo quería. Que me dejaran libre, me sacaran de aquí. No me fueran a matar por haberle matado a Goliat. Y después, más adelante, en otra ocasión, hizo amistad con un rey o príncipe filisteo y tuvo un ejército David, como de 600 personas, y unió ese ejército a ese rey filisteo, pero siempre pensando en favor del pueblo hebreo. Pero como lo había rechazado y lo estaban persiguiendo, pues buscó refugio entre los gentiles. Y de eso podríamos hablar mucho, porque Cristo fue rechazado por el pueblo hebreo, por su propio pueblo, y luego se tornó a los gentiles. Vamos a dejar eso quietecito ahí, porque así como David de entre los gentiles fue luego para sentarse en el trono, Cristo ha estado de entre los gentiles por 2000 años aproximadamente, preservando vida de todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y también de la otra sección del libro de la vida. Y algún día se tornará de entre los gentiles al pueblo hebreo para sentarse en el trono de David. Porque él es representado en el octavo hijo de Isaí. Hemos tenido también 7 ángeles y mensajeros que están representados en los 7 hijos de Isaí que fueron presentados delante de Samuel. Pero cuando llegue el octavo, por ahí estará la unción y bendición de Dios y Espíritu de Dios para enfrentarse al reto del Goliat del día postrero, que será el anticristo. Y el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Habrá un octavo mensajero ungido por el Espíritu de Dios. Jesucristo lo enviará. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahí tenemos el enviado de Jesucristo, luego de los 7 ángeles y mensajeros, un octavo mensajero para la octava edad de la piedra angular, para el reto de este día postrero, a través del cual estará Jesucristo en Espíritu Santo manifestado. Y ahí lo vamos a dejar, porque esto es lo que nos dará a todos, a la iglesia de Jesucristo, y luego para el pueblo hebreo, la gran victoria en el amor divino. En la venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. En su manifestación del día postrero, en la edad de la piedra angular, en dispensación del reino, en su ángel mensajero. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene en Apocalipsis capítulo 19 como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién es el jinete
del caballo blanco de Apocalipsis 19 es Jesucristo en Espíritu Santo. Dice, página 277 en español, del libro de los sellos, dice: si el precursor de la segunda venida de Cristo, orando, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco? El Espíritu Santo, el cual es el ángel del pacto, el cual es Jesucristo en Espíritu Santo. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Entra en confrontación ¿con quién? Con el anticristo, o sea, con el Goliat del día postrero. Y ahora el Goliat del día postrero se enfrentará ¿a quién? Al David del día postrero. Donde estará el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, donde estará el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. En el libro de los sellos en español, página 257, nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá en un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 para este tiempo final, para enfrentarse al Goliat del día postrero, al anticristo, porque la bestia, el anticristo, hará guerra contra el cordero, pero el cordero lo vencerá, porque él es Rey de reyes y Señor de señores, porque él es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 en su manifestación final en medio de su iglesia. Viniendo el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de la palabra encarnada en un hombre. Así como el Espíritu de Dios estuvo manifestado, encarnado en David para aquella victoria que tenía que ser obtenida en aquel tiempo contra Goliat, así también vendrá Jesucristo en el Espíritu Santo, en carne humana, en su ángel mensajero, para este día postrero, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y nos dará la gran victoria en el amor divino. ¿Vieron cómo las cosas que sucedieron en el pasado están escritas para nuestra enseñanza y admonición? Y son tipo y figura de las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. En la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Hemos visto a través de la Escritura este misterio de Cristo viniendo como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Las cosas de Dios siempre son sencillas, pero eso es lo grande que Dios ha prometido para este día postrero. Pero en su manifestación será sencillo, como fue la manifestación del rey de Israel siendo ungido por Samuel. Fue un joven pastor de ovejas que ni tenía la capacidad humana para ser un rey, pero estando Dios, que es el rey de Israel, Dios te reinaría por medio de David. Porque es un rey conforme al corazón de Dios. Y ahora Cristo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es para este tiempo final, para el vencedor, para aquel
a través del cual Cristo obtendrá la gran victoria del amor divino en favor de todos los hijos e hijas de Dios, en favor del Israel celestial, el cual en este tiempo final estará viviendo el tiempo en que será como en los días de Goliat y de David. Hemos llegado a ese tiempo. También el pueblo hebreo verá a Goliat y también verá a David. Y buscarán a David como rey. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver aquí. Ya habíamos cerrado aquí, pero vamos a ver Oseas 3, 5. Oseas capítulo 3. Verso 5 dice, ya hay que leer un poquito antes aquí. Verso 4 al 5 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. ¿Por qué? Durante estos 2000 años que han transcurrido, vean ustedes proféticamente, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, porque el templo, ¿qué? Lo destruyeron, y en el templo es que el sacrificio era presentado a Dios, sin estatua, sin efod y sin terafines. O sea que el orden del templo y el sacerdocio tampoco lo ha tenido funcionando allá en el templo. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. En el fin de los días, que es el día postrero, el séptimo milenio. Por eso es que dice que Dios les dará espíritu de oración para buscar a Dios. Capítulo 12 de Zacarías dice, verso 10 en adelante, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje por aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Ahora vean lo que viene para el pueblo hebreo. Y buscarán a David, su rey. En Jeremías y en Ezequiel también nos habla de lo mismo, cuando dice Ezequiel capítulo 34, verso 23, de la siguiente manera. Dice, vamos a leer, versos 20 en adelante, 20 al 23, dice, por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis
con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Y el verso 30 al 31 dice: y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Y en Jeremías 23, verso 5, dice, aquí hay que leer un poquito antes también, capítulo 23 de Jeremías, verso 1 en adelante, vamos a ver a dónde llegamos, hasta dónde llegamos. Aquí dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. O sea, recogerá 144,000 escogidos, 12,000 de las 12 tribus de Israel. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahora vean cómo Dios levantará, dice, retoño o renuevo justo a David. Dicen aquí, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso. Un renuevo justo de David es como cuando una planta o un árbol es cortado, pero queda ahí el tronco, ahí sus raíces con el tronco, y luego surge o nace un retoño, un renuevo, sigue creciendo y ahí se forma un árbol, pero el tronco es el tronco de aquel árbol que había sido cortado. Y el tronco y la raíz
es el tronco y raíz de Isaí, del cual vino David. Por eso es un renuevo retoño de David. Y por consiguiente, de la casa también de Isaí, el padre de David. Ese retoño que nacerá es el que se sentará sobre el trono de David. Y ese es Jesucristo, el que se sentará sobre el trono de David. Y aunque fue rechazado 2000 años atrás, en la venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, el pueblo hebreo tendrá el renuevo retoño del tronco de David o de Isaí, el cual se sentará sobre el trono de David. Cristo dijo: y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. El trono de Cristo es ese trono de David, al cual él es heredero, conforme a la profecía dada por el arcángel Gabriel a la Virgen María, cuando le dijo en el capítulo 1, verso 31 en adelante, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vean ustedes que Cristo es el heredero al trono de David. Y Cristo, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Siendo él la raíz y el linaje de David, vean ustedes, de ahí es que surge, que viene el rey para Israel. Es Cristo viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores, conforme a Apocalipsis 19, en el día postrero. Y cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Cristo viene en el día postrero en Espíritu Santo, manifestado en carne humana, en un hombre, en su ángel mensajero, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como la raíz y el linaje de David, como el renuevo de la raíz y del tronco de David y de Isaí, para reclamar su trono, el trono de David, al cual él es heredero. Por eso viene como hijo del hombre y como hijo de David, para reinar como hijo de David sobre el pueblo hebreo y como hijo del hombre sobre el planeta Tierra completo. Y con él se sentará en su trono el vencedor, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y con Cristo todos los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, reinaremos como reyes y sacerdotes por 1000 años y luego por toda la eternidad. Por eso viene Cristo. Cristo viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos visto el misterio de Cristo viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis capítulo 19. Vieron
todos los pasajes bíblicos que tuvimos que ver para poder tener un cuadro claro de Cristo viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis 19, versos 11 al 21 y Apocalipsis 17, verso 14. Y ya tenemos el cuadro claro para poder ver a Cristo viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Que disfruten la venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que la disfrute la iglesia del Señor Jesucristo y el pueblo hebreo en este día postrero, en el cumplimiento de Apocalipsis 19, verso 11 al 21, conforme también a las demás profecías de la venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que el pueblo hebreo y la iglesia gentil ha estado esperando por miles de años. Y es para ser cumplida esta promesa en el día postrero, en el séptimo milenio, el cual ha comenzado, si le añadimos al calendario, los años de atraso que tiene. Y si no, entonces solamente faltan unos 2 o 3 años para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio, el día del Señor, el milenio donde Cristo reinará sobre el pueblo hebreo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿en qué año del séptimo milenio comenzará el reino en medio del pueblo hebreo? No lo sabemos, pero en algún año del séptimo milenio será establecido en medio del pueblo hebreo el reino de Dios. Será restaurado el reino y el trono de David, y el Mesías reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y con él reinaremos por 1000 años y luego por toda la eternidad. Que las bendiciones de Cristo, viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto sean resucitados los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos seamos transformados y vayamos a la cena de la boda del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejo con nosotros nuevamente al ingeniero Carlos Oliva para continuar y finalizar nuestra parte, y luego ustedes finalizar con algún cántico y dándoles las gracias a Jesucristo por sus bendiciones. Que Dios les bendiga, y con nosotros el ingeniero Carlos Oliva. Bueno, hermoso el mensaje, pues muy agradecidos al Señor por todo esto.